Bien, continuando con el tema de listas enlazadas, es importante mencionar que cuando se insertan nodos en una lista enlazada, existen tres maneras de insertarlos. La primera es la que ya vimos, insertar nodos sobre el nodo cabeza, lo que va a dar como resultado que cada nodo nuevo se convierta en el primer nodo de la lista. Como ya lo vimos, se crea un nuevo nodo, se hace que ese nuevo nodo apunte hacia la cabeza y hacer que, perdón, que la referencia o el enlace de ese nodo apunte hacia cabeza y que el nodo cabeza apunte hacia el nuevo nodo. Eso es lo que da como resultado, y lo podemos ver en el ejercicio anterior, es que, que cada nodo nuevo se convierta en el primer nodo. Pero también podemos insertar nodos al final de la lista. En este caso, cada nuevo nodo que se inserta, para poder insertar ese nodo, primero se recorre hasta el final de la lista para encontrar cuál es el último nodo, y sobre ese último nodo se crea el nuevo nodo que se va a crear, y se hace que ese que era el nodo final apunte hacia el nuevo nodo que acabamos de crear. El tercer método es insertar un nodo entre dos nodos que ya existen, ni al principio ni al final, sino que en cualquier parte del medio de la lista. Para ello, obviamente, primero debemos ubicar el nodo o un nodo que queremos utilizar como referencia. Luego, identificamos quién es el nodo anterior y quién es el nodo posterior, y establecemos la relación entre ellos, haciendo que el nodo anterior apunte hacia el nodo posterior. Vamos a verlo en la parte práctica. Tenemos los dos ejemplos más básicos, que sería insertar al principio y insertar al final. El de insertar al principio, pues lo vimos en el ejercicio anterior. Ahí tenemos vemos en la clase lista de nodos. A partir de la línea 6 tenemos el nodo insertar, que ya lo habíamos analizado. Pues creamos un nuevo nodo con su referencia hacia cabeza, y hacemos que cabeza sea el nuevo nodo que acabamos. Entonces esto da como resultado, nosotros lo probamos, da como resultado que cuando listamos esa lista, o cuando mostramos la información de la lista, los elementos se muestran en el orden inverso como fueron ingresados. Aquí ingresamos algoritmo al principio y DB2 al final, pero al recorrer la lista, DB2 aparece como primero, y algoritmo aparece como último. Ahora veamos entonces una pequeña variante, que es cuando insertamos el nodo al final. Veamos la lógica, el cambio. Siempre creamos el nuevo nodo, ahí tenemos, pero a diferencia del ejemplo anterior, no lo hacemos apuntando a cabeza, sino que creamos el nuevo nodo utilizando el constructor que solo recibe el dato que queremos almacenar. En este caso es el nombre, y como no le mandamos una referencia, entonces ese nuevo nodo automáticamente va a tener su referencia vacía. Empezamos un recorrido a partir del nodo cabeza, que sabemos que es el nodo inicial, y hacemos un ciclo while, que ese ciclo while básicamente lo que hace es, una vez posicionado en el nodo cabeza, recorrer todo el nodo, perdón, recorrer toda la lista hasta que encuentra cuál es el último nodo, y utiliza ese último nodo para que decirle a ese último nodo que apunte hacia el nodo que acabamos de crear. ¿Okay? Vamos a revisarlo con un ejemplo. Ahí tenemos el, el ejemplo anterior modificado, en donde la primera fila lo hacemos con un insertor nodo, perdón, el primer nodo o primer elemento, como le queramos llamar, lo creamos con una inserción normal, dado que la lista está vacía. Ahora bien, entonces, en ese caso, se crea el primer nodo, que es algoritmo, y el nodo cabeza, o la variable cabeza, o primer, como le querramos llamar, ¿verdad? Apunta hacia ese primer elemento. Se va a mantener vivo.
Ahora, cuando intentamos insertar el segundo, programación orientada a objetos, ya no lo hacemos por medio del método insertar, sino que utilizamos el método insertar final. ¿Qué hace el método insertar final? Bueno, crea el nodo nuevo, recorre hasta el final y hace que el nodo final apunte hacia el nodo nuevo. Ahí está. Se crea el nodo programación orientada a objetos, ahí lo podemos ver, programación orientada a objetos apuntando hacia o teniendo vacía su referencia. Luego el ciclo while, que haría el recorrido. Obviamente en este caso el recorrido sería solo algoritmos. La variable nodo apuntaría hacia ese nodo de algoritmos, y entonces se le dice que el S, que en este momento es el último nodo, va a apuntar hacia el nodo que acabamos de crear. Luego vamos a insertar el nodo de DB1, se repite el proceso, se inserta el nodo, se empieza a recorrer a partir de cabeza, y hacemos el ciclo while estará ejecutándose y terminará de ejecutarse en el momento que lea el último nodo. En este caso leerá algoritmos, y luego vemos que el nodo apunta hacia el nodo siguiente para que algoritmos apunte hacia programación orientada a objetos, y en el momento que leemos programación orientada a objetos, como es el último, ahí termina. Entonces, ¿para qué nos sirve ese ciclo? Solo para encontrar que en este caso, programación orientada a objetos es el último nodo. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos? Bueno, decirle que la referencia de ese que hasta este momento era el último nodo, apunte hacia el que acabamos de crear. Luego, lo mismo ocurrirá cuando insertamos DB2, se crea el nodo DB2, se hace el recorrido desde cabeza hasta el último nodo, que en este caso es DB1, y una vez que identificamos el último nodo, DB1 apuntará hacia DB2. Debemos entender que este método de inserción es más ineficiente que al insertar al principio, por el hecho de que cada vez que insertamos tenemos que recorrer. En el ejemplo anterior, en el de insertar, no hay que hacer el recorrido, sino que siempre se inserta al principio. ¿Okay? Bien. Si hacemos un recorrido en este momento, vemos que los elementos se muestran o se listan en el orden en que fueron insertados. Algoritmo primero, programación orientada después, base de datos 1 y base de datos 2. ¿Okay? Ahora, antes de hablar de insertar nodos en medio, vamos a hablar de dos procesos que son necesarios para poder insertar un nodo entre medio de dos. Uno es ser capaz de buscar un nodo a partir de su contenido, y otro buscar un nodo a partir de la posición que éste ocupa. Entonces vamos a analizar primero el buscar un nodo a partir del dato que almacena de su contenido. Entonces, ahí tenemos el método, a partir de la línea 29, tenemos el método buscar, que recibe como parámetro un nombre, porque ese es el contenido que tenemos dentro de nuestro nodo. Vamos a utilizar dos variables, la variable índice, que servirá para saber cuál es la posición en la cual encontramos ese nodo, o ese dato que andamos buscando, y la posición i, que servirá para llevar el control de las iteraciones. Nuevamente, se va a comenzar a leer a partir del nodo cabeza. Habíamos mencionado que el nodo cabeza o el nodo primero es muy importante porque es el nodo que nos sirve para saber dónde comienza esa lista. Tenemos un ciclo similar al que teníamos en el ejemplo anterior, un ciclo while, que sirve para recorrer toda la fila, pero le agregamos una segunda condición para que se detenga en el momento en que ya encontramos, ¿sí? Índice será mayor que 0 en el momento que nosotros encontremos la posición en que se encuentra el dato que andamos buscando. Ahí vemos la condicional, que índice será igual al número de iteración, o sea, a la posición en el momento en que el valor almacenado en el nodo que estamos analizando sea igual al texto que andamos buscando. Si no se cumple, pues entonces lo que va a hacer es continuar leyendo hasta que encuentre el final. Entonces, vamos a analizarlo. Y
tenemos un ejemplo en donde definimos un arreglo de cadenas en donde colocamos el nombre de 4 nombres de clases para buscarlos dentro de la lista. ¿Ok? Luego tenemos eh, la creación de la lista mediante inserción al final. Eso nos va a dar como resultado, pues ya lo revisamos en el ejemplo anterior, nos va a dar una lista con un nodo cabeza apuntando hacia algoritmos y con programación orientada a objetos, DB1 y DB2 en las posiciones 0, 1, 2 y 3 de manera sucesiva. ¿Okay? Entonces, hacemos un ciclo for, vemos ese for sin utilizar un contador, sino un for para hacer un recorrido dentro de cuando utilizamos colecciones, ¿verdad? Entonces ese for lo que hace es que definimos la variable llamada clase y esa variable clase irá tomando valor por cada uno de los elementos que hay en el arreglo. Eso sería similar a que nosotros hiciéramos un for con contador y en cada iteración del for nos hiciéramos una referencia a la posición específica de ese elemento. También es válido. Entonces, en este caso, utilizamos la variable index para mandar a buscar la clase que corresponde a esa iteración. En la primera iteración, clase tendrá el valor de DB1. En la segunda iteración, clase tendrá el valor de MAT. En la tercera iteración, clase tendrá el valor de ESP. Y en la cuarta iteración tendrá el valor de PO. Entonces, en la primera iteración, irá a buscar, o se invocará el método buscar y el valor clase será DB1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que ese ciclo for se va a ejecutar la primera vez y va a preguntar si la primera posición contiene un texto igual a DB1, lo cual no ocurrirá, pasará entonces a leer o a referenciar al segundo, a la segunda posición y preguntará si esa segunda posición es DB1, tampoco será verdadera, entonces pasará a iterar en a leer, a referenciar a la tercera posición. Y entonces preguntará y vemos que estamos utilizando el equals ignore case para que no haga diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y en ese momento, cuando vaya en su tercera iteración, o sea, cuando i en ese momento vale 2, el texto que andamos buscando y el valor almacenado en ese nodo serán iguales. Entonces, en ese momento, con i valiendo 2, se va a almacenar ese 2 dentro de la variable índice y pasará, cuando regrese el ciclo while, pues no se cumplirá la primera condición, todavía habrán más registros, todavía habrán más elementos que leer, pero ya encontramos nuestra posición. Entonces, índice ya es mayor que 0, ya índice vale 2. Entonces, retornará el valor de 2 y por esa razón nos imprimirá que la clase de B1 se encuentra en la posición 2. ¿Qué va a pasar cuando haga la segunda iteración? Bueno, en la segunda iteración, clase tendrá el valor de mat. Entonces, mat se va a mandar al método buscar. Y en este caso lo que va a ocurrir es que el ciclo while leerá todas las filas, perdón, leerá todos los nodos de la lista y ninguno de ellos coincidirá con el texto que andamos buscando, porque ni la posición 0 tiene más, ni la posición 1 tiene más, ni la posición 2 tiene más, ni la posición 3 tiene más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el ciclo while terminará de ejecutarse y como en ningún momento se cumplió la condición de que el texto buscado era igual a cualquiera de los nodos que leímos, índice tendrá el valor de -1. El índice será retornado con el valor con el que fue inicializado al principio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vemos en el for de la línea 19 que ahí pregunta que si index, que es la variable que estamos utilizando, es -1, o sea, es menor que 0, entonces lo que nos va a decir es que la clase o el texto que andamos buscando no está en la lista. Lo mismo va a ocurrir cuando intentemos buscar
ESP, que sería el tercer valor que tomaría la variable clase, pues tampoco lo vamos a encontrar en esa lista de valores y por lo tanto nos va a decir que la clase ESP tampoco se encuentra en la lista. Y el último elemento que va a leer es DB2. Y vemos que DB2 se encuentra en la posición 3. Perdón, ah, perdón, es programación orientada a objetos. Disculpe, estaba leyendo mal. Es programación orientada a objetos. Y programación orientada a objetos se encuentra en la posición 1, tal como nos dice el resultado. Entonces, eso es buscar buscar en una fila, ¿verdad? Es tomar, perdón, buscar en una lista, es tomar el dato, en este caso es un nombre, pero puede ser un número, puede ser un objeto, y ir leyendo cada uno de los nodos hasta que lo encontremos. Y si no lo encontramos, pues devolver un valor que nos identifique que ese valor, que ese nodo no fue, que ese valor no fue encontrado. En este caso yo estoy utilizando el -1. Eso es cuando buscamos por el contenido, pero puede ser que querramos buscar por la posición que queramos recuperar el objeto nodo que se encuentra almacenado en una posición específica de la lista. Entonces, en este caso, ahí analicemos el método getNodo, que lo que usa es una variable índice para decirnos cuál es la posición hacia la que queremos accesar. Al igual que en los ejercicios anteriores, utilizamos el nodo cabeza para comenzar a leer a partir de la primera posición. Y el ciclo for aquí es un ciclo for más simple, va a contar desde 0, que sería la primera posición, hasta el valor que enviamos como índice que andamos buscando. Si enviamos 1, va a contar de 0 hasta menor que 1, de 0 hasta 0. Si enviamos 2, va a contar desde 0 hasta 1 y así sucesivamente. Entonces, para probarlo, vemos que en la primera línea, bueno, en la línea 12, queremos recuperar o queremos mostrar el nombre del nodo que está en la posición 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que ese 1 será enviado al método getNodo. Nodo se va a inicializar en cabeza. Perdón, se va a iniciar en cabeza y nodo va a ser igual a null, para decir que todavía no hemos encontrado nada. Hacemos el ciclo for. ¿Cuándo nos vamos a detener? Bueno, cuando o cuándo vamos a decir que encontramos el índice. Bueno, el nodo, cuando el índice que enviamos como parámetro coincida con el ciclo for. Entonces, en ese momento, el nodo que vamos a regresar, lo a tomar la posición en la cual nos encontramos. Si no ha ocurrido eso, o sea, si estamos buscando la posición 2, entonces durante la posición 0 y durante la posición 1, el ciclo lo único que va a hacer es estar recorriendo. Ese buscar lo que va a hacer es, estoy posicionado en la posición 0, entonces me voy a pasar a la posición 1. Si estoy en la posición 1, me voy a pasar a la posición 2. Si estoy en la posición 2, me voy a pasar a la posición 3, hasta que el ciclo for llegue al punto en donde se está buscando. Entonces podemos ver que si le enviamos como parámetro 1, que es la fila número 12, o la sentencia que está en la línea número 12, entonces ese ciclo for se va a ejecutar ¿cuántas? Se va a ejecutar 2 veces, se va a ejecutar con 0 y se va a ejecutar con 1. Entonces en 1 y cuando 0 valga, perdón, cuando i valga 0, índice valga 1, entonces no va a ocurrir nada y buscar solamente lo que va a hacer es pasar del cabeza al siguiente. En la siguiente iteración, i ya va a costar 1 y va a decir i valiendo 1 es igual a índice que vale 1, en ese caso sí, y nos vamos a tomar el nodo que estamos posicionados en ese momento, que es PO. Buscarlo vamos acá, lo vamos va a avanzar, pero ya nosotros dejamos guardado. Fíjense, si no dejáramos guardado ese nodo igual a buscar, pues siempre estaríamos retornando uno mayor, un nodo
superior, ¿verdad? Entonces, pero no, entonces antes de hacer porque recordemos que el for se va a salir hasta que regrese a la siguiente iteración, ¿verdad? Entonces, como acá hacemos el cambio del nodo en que estamos, entonces justo antes de ese cambio nosotros decimos, almacenamos el nodo que estaba en la posición, porque es la que andamos buscando. Entonces regresamos el nodo, y aquí nos dice, pues, el nodo 2 se encuentra, se encontraría DB1. Ahí está en la posición 1 nos dice que está POO, que es la primera línea 12. En la línea 13 vamos a buscar el que está en la posición 2, y nos dice que en la posición 2 está DB1. Luego en la línea 14 vamos a buscar el nodo que está en la posición 0, nos dice que está algoritmos, y en el nodo 3 pues se encuentra DB2. Entonces eso es recuperar un nodo, es mandar una posición, hacer el recorrido hasta que llegamos a esa posición y devolver el nodo que se encuentra en esa posición. Bien, ahora que ya fuimos capaces de buscar tanto por contenido como por posición, utilicemos esos métodos para poder insertar un nodo entre dos nodos ya existentes. Bien, ahí tenemos el método insertar nodo, que veamos lo que recibe como parámetros es el texto que queremos o que va a contener el nuevo nodo que insertemos, y el nodo que tomaremos como referencia para saber dónde vamos a insertar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese método? Bueno, muy sencillo, eh, crear un nuevo nodo diciéndole que la referencia de ese nodo será la misma que la referencia del nodo que estamos tomando como base. O sea, si yo estoy insertando un nodo después de la posición 2, entonces ese nuevo nodo apuntará hacia donde apunta el nodo que estamos tomando como referencia. Y le vamos a decir que el nodo que apuntaba, o el nodo que estamos tomando como referencia, ahora apuntará hacia el nuevo nodo. Se escucha medio raro, pero ya vamos a ver que es muy simple. Vamos a verlo en la práctica. Bueno, tenemos hasta la línea 10, pues el ejercicio con que hemos venido trabajando, ¿verdad? Crear una lista y llenarla con esos 4 valores: algoritmo, programación orientada a objetos y DB2. Si en este momento nosotros hacemos el recorrido como lo muestra la línea 12 y 13, recordemos que mostrar lo que hace es recorrer el arreglo, recorrer la lista, perdón, y mostrar los datos de cada uno de los valores. Entonces, en este momento, si nosotros hiciéramos el recorrido o mostráramos los datos de la lista, bueno, primero entendamos que las posiciones están definidas del 0 al 3. Entonces, si nosotros hacemos ese recorrido, pues nos van a, tal y como originalmente lo creamos. Ahora, ¿y qué pasa si yo inserto un nodo que contenga el texto programación y utilizo como referencia el nodo 1? ¿Quién es el nodo 1? Bueno, el nodo 1 podemos verlo ahí, es programación orientada a objetos. Ya nosotros vimos en ejercicios anteriores cómo hace el programa o cómo hará este programa para poder devolvernos una referencia a ese nodo. Lo que va a hacer es tomar como parámetro el 1, hacer el recorrido dentro de la lista y devolvernos una referencia hacia programación orientada a objetos. Entonces, ese es el nodo que el programa va a recibir en este parámetro. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer? Bueno, crear un nuevo nodo con el texto, con el valor que enviamos. En este caso, el valor que estamos enviando es programación orientada a objetos. ¿Y hacia dónde debe apuntar ese nodo? Bueno, hacia donde apunta el nodo que estamos tomando como referencia. Entonces, ¿cuál es el nodo que estamos tomando como referencia? Programación orientada a objetos. ¿Hacia dónde apunta programación orientada a objetos? Hacia DB1. Entonces, cuando se cree el nuevo nodo, ¿eh? El nuevo nodo se crea, el nuevo nodo es programación. ¿Y hacia dónde apunta ese nuevo nodo? Bueno, hacia el mismo lugar, hacia donde apunta el nodo que estamos tomando como referencia. ¿Cuál es el nodo que estamos tomando como referencia? Programación orientada a objetos. ¿Hacia dónde apunta programación? Hacia DB1. Entonces, por eso, el nuevo nodo apunta hacia DB1. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, decirle que el nodo que tomamos como referencia
ya no va a apuntar hacia donde apuntaba originalmente, sino que debe apuntar hacia el nodo que acabamos de crear. Ahí está. Apunta hacia el nodo que acabamos de crear. Y en ese momento, las posiciones cambian porque ya DB1, que originalmente era la posición 2, ya no va a ser la posición 2, porque la posición 2 ahora es el nuevo nodo que acabamos de crear. Y DB1 ahora pasa a ser la posición 3, aunque físicamente el programación se encuentra hasta el final de la lista, podemos verlo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos capaces de ver la memoria, entonces este nodo aparecería hasta el final de la lista, pero en una lista lo importante no es cómo están ubicados físicamente los nodos, sino cómo se encuentran referenciados entre sí. Entonces, la referencia marca que programación, aunque está al final, lógicamente es en este, el tercer nodo, o sea, el nodo número 2. Y DB2, dado que aquí, digamos, lógicamente, entre medio de estos dos, ahí es como que se haya insertado programación. Entonces, ahora DB2 pasa a ser el nodo 3 y DB1 pasa a ser el nodo 3 y DB2, por el hecho que este se corrió, se, se desplazó, y ahora pasa a ser el nodo número 4. Ahora, también podemos insertar, si no nos conocemos la posición, podemos buscar el nodo para que él nos devuelva la posición y utilizar esa posición para encontrar el nodo, ¿verdad? En este caso quiero insertar el nodo redes después de la posición o después del nodo que contiene a DB1. Bueno, ¿quién es el nodo que contiene a DB1? Bueno, es el nodo, eh, es el nodo número 3. Entonces, vamos a ver, ese nodo 3 lo estaríamos enviando hacia esta posición y el texto que va a contener es redes. Entonces, se crea el nodo redes y ¿hacia dónde apunta redes? Hacia eh, hacia el nodo, hacia donde apunta DB1. Recapitulando. Entonces, cuando insertemos el nodo, estamos tomando como referencia DB1, que es este nodo, el nodo 3. ¿Sí? Entonces, cuando se inserta el nodo redes, veamos, cuando se inserta el nodo de redes, ¿hacia dónde apunta el nodo de redes? Pues apunta hacia el nodo, hacia donde apunta DB1, que es el nodo que estamos tomando como referencia. ¿Ok? Y lo siguiente es que DB1 ahora ya no va a apuntar hacia DB2, que era originalmente donde apuntaba, sino que va a apuntar hacia el nuevo nodo que acabamos de insertar. Y en ese momento las posiciones vuelven a cambiar. Ya la posición DB2 deja de ser la 4, porque ahora la posición 4 es redes, y ahora DB2 pasa a ser la posición 5. Entonces, si hiciéramos el recorrido en ese momento, pues aparecería algoritmos, programación orientada a objetos, ¿sí? Luego de programación orientada a objetos, programación, después de programación DB1, después de DB1 redes, y después de redes DB2. Y como DB2 no tiene ninguna referencia, ahí finalizaría el recorrido. Pasamos a la última de las operaciones con listas enlazadas, es cuando queremos eliminar. Ya aprendimos a insertar nodos al principio, ya aprendimos a insertar nodos al final, ya aprendimos a hacer búsqueda por contenido, búsqueda por posición, a insertar entre dos posiciones, entre dos nodos. Ahora, ¿cómo hacemos si lo que queremos es eliminar un nodo? Bueno, eh, pues vamos a utilizar, podemos utilizar el nodo específicamente, podemos utilizar la posición. Aquí vamos a hacer un ejercicio utilizando la posición. Vamos en el modo,
método eliminar, vamos a recibir el índice que identifica la posición que queremos eliminar. Vamos a saber cuál es el nodo que se encuentra antes, cuál es el nodo que se encuentra después. Ya sabemos que el método del nodo recibe una posición. ¿Y cuál será esa posición? Bueno, 1 menos que índice para el antes y 1 más que índice para el después. ¿Okay? Luego vamos a decir que el nodo que estaba antes del que queremos eliminar, ahora va a apuntar al nodo que está después del que queremos eliminar. Vamos a ver entonces ya en una forma práctica. Acá tenemos el ejercicio. Ya sabemos que hasta la posición 10, pues hace la creación de la lista con sus correspondientes referencias. Las posiciones van del 0 al 3. Entonces, si nosotros revisamos hacemos un recorrido en la lista, pues nos aparece tal y como está. Ahora, ¿qué pasa si yo intento eliminar el nodo que se encuentra en la posición 1? Bueno, aquí va a recibir como 1. ¿Quién se encuentra en la posición 1? Se encuentra programación orientada a objetos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Identificar quién es el nodo que se encuentra antes y quién es el nodo que se encuentra después. Ahí está. Aquí tenemos una variable apuntando al nodo que se encuentra antes, que sabemos que lo obtenemos por medio del índice menos 1, y el nodo que se encuentra después, el índice más 1, perdón. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, decirle al nodo que se encuentra antes del que queremos eliminar, que deje de apuntar hacia él y apunte hacia el nodo que se encuentra después. Ahí está. Ya ocurrió la eliminación del nodo. Aunque físicamente el nodo todavía existe, como ya dentro de nuestra lista nadie lo está referenciando, entonces si nosotros hacemos un recorrido, nunca nadie va a llegar al nodo programación orientada a objetos, aunque él todavía apunte hacia un nodo de la lista, pero como estas son listas enlazadas de manera sencilla, solo pueden ir hacia adelante, no pueden ir hacia atrás. Para eso tendría que ser una lista doblemente enlazada, que vamos a ver más adelante. Bueno, y probémoslo a ver. Ahora, insertemos un nuevo nodo en la posición 1. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando nosotros eliminamos este nodo, las posiciones cambian. ¿Sí? Programación orientada a objetos ya no es la posición 1, DB2 ya no es la posición 2, sino que ahora DB1 es la posición 2, 1 y DB2 es la posición 2. Entonces, cuando nosotros insertamos el nodo programación en el nodo, perdón, tomando como referencia el nodo 1, ya no vamos a tomar como referencia PO, porque ese ya no está dentro de la lista. Vamos a tomar como referencia DB1. Entonces, el nuevo nodo, estamos utilizando el de inserción entre dos nodos, ¿verdad? Entonces va a insertar un nodo lógicamente entre estos dos, aunque físicamente ya sabemos que va a ir al final. Aquí se agrega programación. ¿Hacia dónde se agrega? Bueno, hacia donde apunta el nodo que estamos tomando como referencia. ¿Hacia dónde apunta el nodo que estamos tomando como referencia? Es el nodo DB1 apunta hacia DB2, por lo tanto el nuevo nodo ahora apunta hacia DB2. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, que la referencia de ese nodo que estamos tomando como referencia deje de apuntar hacia donde apuntaba originalmente y apunte hacia el nuevo nodo. En ese momento, nuevamente las posiciones cambian. ¿Sí? El DB2 deja de ser la posición 2 para convertirse en la posición 3 y ahora la posición 2 es programación orientada, programación, perdón. Si nosotros recorremos en este momento, ¿sí? Tenemos algoritmos, tenemos DB1 ahora como la posición 1, algoritmos la posición 0, DB1 la posición 1, programación la posición 2 y DB2 la programación 3. Entonces, esas serían las operaciones básicas que nosotros podemos realizar sobre una lista simplemente enlazada. Insertar, o sea, al principio o al final, buscar por contenido, buscar por posición
insertar entre dos nodos, o tomando un nodo como referencia, como lo queramos ver, y eliminar filas. ¿Sí? Y con eso completamos lo que es el análisis de listas simplemente enlazadas.